Muy buenas a todos, compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de todo lo que ha comentado Rey Dalio, que básicamente lo que nos está diciendo es que esto todavía no acaba, no se ha acabado y podemos esperar una caída entre el 20 y 25% extra de lo que ya tenemos en bolsa durante el mes de septiembre. Vamos a platicar acerca de qué es lo que dice, qué puntos válidos trae y qué puntos a lo mejor todavía falta por desarrollar. Si les gusta el contenido, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar con un like y suscribiéndose. Vamos a comenzar. Bueno, lo primero aquí son tres cositas que dice Rey Dalio, de las cuales yo considero está en lo correcto, ¿no? La primera es que dice que el mercado está priceando una bajada de la inflación sin recesión. ¿A qué se refiere con priceando? Si recuerdan, el mercado ve normalmente 6 meses a futuro. Entonces, básicamente, el mercado o la bolsa lo que está estimando es que se va a lograr controlar la inflación en los próximos 6 meses y no va a haber una recesión per se. Sin embargo, lo que practica Rey Dalio y lo que creemos y hemos platicado nosotros en el canal es que ya estamos en una recesión y las cosas se van a poner peor económicamente. De hecho, si recuerdan, uno de los indicadores que estábamos viendo y que les comentaba que va a tardar en subir, pero seguramente va a subir, es la tasa de desempleo. Sacaronle los datos de la tasa de desempleo el día de no me acuerdo qué día fue, pero la semana pasada. Y si recuerdan, estamos en mínimos históricos durante el mes de julio de 3.5% de la tasa de desempleo. Sin embargo, apenas en agosto este número ya subió a un 3.7%, algo que no se esperaba el mercado. Y es un poco lo que les estaba comentando. El desempleo tarda en subir a pesar de que ya hay desaceleración económica debido a que las empresas buscan evitar despedir a sus trabajadores. Realmente es el último gasto que tratan de recortar por temas de moral, por temas de productividad. Sin embargo, es una realidad que el desempleo está subiendo y es una realidad que lo peor económicamente hablando, hay que recordar, no les puedo decir que es lo peor en bolsa porque hay que recordar que bolsa ve 6 meses adelante, pero económicamente hablando todavía no ha pasado lo peor, ¿no? Otras cosas que os decía es que la inflación será más persistente de lo esperado y de lo estimado. Y eso es algo que hemos estado viendo. Todavía hace unos años, cuando yo empecé a hablar de la inflación, recuerdo muy bien cómo bastantes personas básicamente decían, no, es temporal, también el Banco Central, es temporal la inflación, va a llegar máximo un 4 o 5% y el siguiente año va a estar bien, no sé qué. Y bueno, pues ya estamos en un 9% y 9,8%, ya ha seguido esta inflación más persistente y yo creo que va a ser la retórica, porque si recuerdan lo que hemos platicado en el canal es que el problema de la inflación es que es un problema de oferta, el problema que estamos teniendo es que no hay suficiente materiales específicamente, no hay suficientes semiconductores, lo que hemos observado que causó la pandemia, no hay suficiente petróleo, por la situación de Rusia y Ucrania, no hay suficientes alimentos, igual por la misma situación, etcétera, ¿no? Entonces va a ser muy difícil que la inflación se pueda controlar simple y sencillamente de manera rápida. Insisto, lo que está tratando de hacer el Banco Central es destruir la demanda. Es decir, quieren crear una recesión para que la gente ya no necesite o ya no compre tanto petróleo o tanta gasolina y por ende, a pesar de que la oferta se mantenga limitada, pues los precios bajen ya que la demanda va a bajar. Es lo que está tratando de hacer. Ahora, ¿puede funcionar? Sí, siempre y cuando sea una recesión importante. Y entonces es una por otra, ¿no? Es lo que decía, lo que vimos en el video anterior. Va a haber mucho dolor para las empresas y para las familias a corto plazo a cambio de controlar la inflación, que puede ser un dolor más a largo plazo. Y finalmente, una de las cosas que más asustó o que más en impacto dio lo que digo es que se espera que baje un 25, un 20 o un 25% extra durante el mes de septiembre en el mercado. ¿Es posible? Sí, yo lo veo un poco complicado. No tengo un escenario tan pesimista en septiembre, ¿no? Si me dices el 20 el 25 entre septiembre y octubre, te lo creería más, ¿no? Porque un mes, un 20, un 25% sería una brutalidad, pero puede pasar. Puede pasar,
Y aquí vamos a ver dos puntos que son muy importantes que no hemos considerado, ¿no? El primero es que el mercado ya ajustó los múltiplos. Eso sí es cierto. ¿A qué me refiero a eso? Si recuerdan el P/E ratio, que es el número de veces de utilidades que cuesta una empresa, se encontraba en 25, un poquito más del S&P 500. Creo que iba a estar a 29, 30 por ahí, que era un múltiplo muy alto porque históricamente el promedio, es decir, el S&P 500 de una empresa, le tradea a 15 veces utilidades. Es el múltiplo que tradicionalmente ha tradeado. Y pues obviamente en los últimos años habíamos visto números más altos. Ahorita creo que ya está en 21, 19, algo así, 19, entre 19 y 21. Que entonces ya vimos una compresión muy importante en múltiplos, que es lo que ha causado la caída del mercado. Todavía hay un espacio para que llegue a los 15 estimados, pero bueno, ya una compresión importante. Sin embargo, aquí está el pero, no se ha considerado la bajada de utilidades, ¿no? Y eso es muy importante, porque a pesar de que ya se consideró esta compresión de múltiplos, lo que no ha considerado el mercado es cuánto van a bajar las utilidades, porque las utilidades de casi todas las empresas, obviamente con algunas excepciones como el sector energético, este año van a ser menores a las del año anterior, ¿no? Entonces, obviamente, eso va a causar que los precios bajen, suponiendo que el múltiplo se mantiene igual. Entonces, eso también hay que considerarlo. Digo, lo podemos ver. Google creo que es la excepción, a lo mejor tiene un crecimiento, no lo recuerdo, pero no creo que tenga un crecimiento importante. Por ejemplo, Facebook, Meta ya conocido, va a tener menores utilidades, Intel, ni que se diga, todavía menos, y así nos podemos ir. Verizon creo que se va a medio mantener, no tiene un poquito menos porque le subieron los costos y los precios no los han subido, o sea, etcétera, ¿no? El punto es que muchas de las empresas van a reportar menores utilidades a las del año anterior. Entonces, eso también se tiene que ajustar en bolsa y es lo que muchos inversionistas han dicho, como Ray Dalio, como Michael Burry, que no se ha actualizado y es por ahí por donde falta. Y el otro punto que también platicamos en el video anterior muy importante es el QT, que es el Quantitative Tightening, ¿no? Que básicamente es retirar dinero de circulación del mercado y la subida de tasas de interés, que es lo que hemos estado viendo y va a seguir para tratar de controlar la inflación, pues esto generará que haya mucho menor liquidez. ¿Y qué significa esto? En general va a afectar a todas las empresas de bolsa, porque pues obviamente si hay menos liquidez la gente tiene menos dinero para invertir y esto va a generar en teoría una compresión mayor de múltiplos. Y lo más importante que es esto, las empresas que necesiten recaudar capital se la van a ver feo, ¿no? Es lo que hemos también platicado en varias ocasiones, empresas como Peloton, como Smile Direct Club, como Beyond Meat, que son empresas que están perdiendo dinero, que se les está acabando el efectivo, que normalmente lo que hacen es recaudar más capital por medio de venta de más acciones, porque el mercado de deuda pues es un poco más caro y es un poco más difícil que un banco te preste dinero cuando estás perdiendo dinero, pero el mercado en general vender más acciones puede ser más sencillo. Sin embargo, en una situación como la que estamos, en la cual no hay capital, no hay tanto capital como lo había hace un año pasado, donde todos podían básicamente perder dinero y con la promesa de mayor crecimiento vender más acciones y la gente lo compraba, puede ser que se las vean más difíciles. De hecho, específicamente Smile Direct Club es una empresa que hemos estado analizando y que hay altas posibilidades de que se vaya a la bancarrota. Vamos a ver qué pasa en los siguientes trimestres en general con el mercado y con la economía, pero es un caso de estudio muy importante para darle seguimiento. Ahora, esto es lo que platicábamos de, básicamente estos son los activos que tiene la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, y mientras vean que este número sube, es una etapa de expansión, es decir, de QT, que básicamente lo que significa, perdón, de QE, que básicamente lo que significa es que están expandiendo en su balance general, entonces por ende hay más dinero en circulación en el mercado, en la economía, ¿no? Por ahí de marzo dan la noticia ante la inflación de que van a retirar, a empezar a hacer el QT, que es el que platicábamos, que es retirar dinero, y vemos esta tendencia negativa. Ahora sí, poco a poco han estado retirando en capital en circulación, dinero en circulación, y esto obviamente es para parar la inflación, también tiene efectos negativos en la economía y obviamente en bolsa de valores. Ahora, los que yo les comentaba hace unos días, en el video anterior, es que a pesar de que hemos bajado, todavía seguimos por encima de lo que empezamos del año, ¿no?
Entonces no hemos visto una bajada tan rápida como fue la subida. Sin embargo, lo que les comentaba es que esto va a acelerar de manera significativa en septiembre. Por eso les decía, me decían, oye Arturo, ¿qué pasó con agosto que ya está subiendo el mercado? Les decía, aguas, si está subiendo, cuidado, porque en septiembre económicamente se viene lo peor, se viene la subida de tasas y sobre todo se viene esta parte de quantitative tightening, ¿no? Y específicamente estamos hablando de que lo que dice el Banco Central es que el retiro de capital, el retiro de dinero en circulación va a ser 4 veces más rápido aproximadamente de lo que vimos aquí en este periodo de marzo a agosto, ¿no? Entonces esto puede tener repercusiones, insisto, muy negativas, específicamente para las empresas que piden dinero, pero también va a tener consecuencias negativas en general para la bolsa a corto plazo todo esto, ¿no? Obviamente no significa que a largo plazo vaya a tener efectos negativos, pero a corto plazo sí los va a haber y es algo que hay que tomar en cuenta y considerar. Porque la cosa, insisto, todavía no se acaba, todavía no estamos saliendo de esta crisis inflacionaria que nos ha tocado vivir. Ahora, otro punto que también se me hizo bastante interesante, que yo les decía, es que septiembre y octubre son los meses que más miedo me dan. Octubre, octubre realmente no es un mal mes. Aquí lo que tenemos en esta gráfica es en promedio, ¿no? En estos años del 80 al 2018. Insisto, es un promedio, no significa que vaya a ser así. Algunos años es mejor, algunos años es peor. Pero bueno, en promedio, ¿cuál ha sido el retorno mensual del S&P 500? Y vemos específicamente que los dos peores meses son agosto y septiembre. En este caso, agosto fue un buen mes porque hubo una subida. Julio y agosto fueron meses relativamente buenos porque hubo una recuperación después de todo lo que había pasado. Específicamente en junio llegamos al punto más bajo. Pero si vemos históricamente, septiembre suele ser un mal mes. Y hay una explicación psicológica en varios libros que dice que como las personas están regresando de sus vacaciones, como que hay algún efecto, o sea, del verano, ¿no? Hay un efecto allá medio negativo psicológicamente y esto causa más pesimismo entre los inversionistas. Puede ser o no real, pero esos son los estudios que se han hecho. Y aquí están los datos, ¿no? Definitivamente lo que sí podemos ver es que el mes en promedio, septiembre, es un mes malo, ¿no? Para el mercado. Ahora, lo interesante que yo les decía, para mí octubre es un mes malo, a pesar de que tiene un buen retorno. ¿Por qué se debe a esto? Aquí sí es una parte psicológica, un error psicológico mío. Lo que pasa es que las peores caídas han sido en octubre, ¿no? O sea, estamos hablando de, creo que el Black Monday, el Black Tuesday, todos los días que tienen Black, ¿no? Black Thursday, etcétera. Black Tuesday, perdón. Han sido en octubre, se han habido caídas muy fuertes, pero vemos que en promedio, realmente los únicos que tienen una justificación, pues es el mes de agosto y de septiembre. Específicamente el de septiembre podemos ver que suele ser un mes negativo, pues en teoría por las explicaciones psicológicas que nos han dicho. No sabemos cuál será la razón. Lo importante es que suele ser un mes malo. Ahora, no significa que este mes de septiembre vaya a ser así. Puede ser la excepción, ¿no? Insisto, es un promedio de estos 30, no más de 30 años que se hizo el estudio. No significa que vaya a ser así, pero bueno, eso es otro dato a tener en cuenta. Y finalmente, la última noticia que quería comentar es que yo siempre les recordaba o les comentaba que estaba muy en contra de el OPEC. ¿Qué es el OPEC? El OPEC básicamente es una organización que se juntan los países productores de petróleo y básicamente dicen, ¿sabes? Se ponen de acuerdo en cuánto van a producir para efectivamente controlar el precio del petróleo. Y esto a mí se me hace una barbaridad porque literalmente es la definición de un monopolio, de actividades anticompetitivas y monopólicas. Esto solo pasaría o solo puede pasar porque son países. Si estuviéramos hablando de que fueran empresas privadas lo que hubieran hecho esto, ya se les hubieran tirado 30 gobiernos encima y les hubieran puesto 1.000.000 multas. Entonces esto es algo ridículo y es un poco de la hipocresía que vivimos donde el gobierno dice, ay, que las empresas son monopólicas, bla, 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 bla. Y luego cuando te das cuenta que están haciendo exactamente lo mismo, dicen, no, no aplica. ¿Por qué? Porque no aplica. Bueno, lo importante acá de esta noticia es que el petróleo el día de hoy ya subió o ya recuperó a los $90 por barril y esto se debe a que el OPEC, que incluye ahí sus aliados, que incluye Rusia, by the way, por los que creían que no estaban comprando petróleo a Rusia, es una falacia, le siguen comprando petróleo a Rusia, ¿no? Nada más es propaganda, como siempre sucede en las noticias. Pero bueno, lo importante acá es que van a reducir el output o la producción por 100.000 barriles
por día en octubre, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que están haciendo? Están reduciendo la oferta con el fin de aumentar los precios del petróleo todavía aún más. No entiendo cómo en el mundo que vivimos todavía existen este tipo de prácticas súper monopólicas, más aún hechas por países, por gobiernos, y más aún la gente no entiende por qué no se queja, ¿no? O sea, como que dicen, ah, sí, el gobierno puede hacer lo que quiera, si es una empresa privada, no, pero el gobierno puede hacer lo que quiera, aunque me perjudique, ¿no? Entonces, no todos piensan así, pero pues es algo que tenemos que considerar y es algo de lo que estoy ferventemente en contra, ¿no? Definitivamente. Vemos que el precio del petróleo efectivamente ya subió, específicamente el de West Texas, que es el benchmark que usa el de Estados Unidos, y se encuentra en $90 por barril. Vamos a ver qué es lo que pasa. Este precio puede seguir subiendo si siguen nuevamente los recortes de producción, a pesar de que caiga la demanda, ¿no? O sea, es decir, esto nos está perjudicando y puede hacer que la inflación sea aún más persistente. Porque hay que recordar que los dos rubros que han afectado más la inflación ha sido food y energéticos, ¿no? Es decir, alimentos y energía. Eso ha sido lo que más ha subido en la inflación, que tiene sentido. Todo esto ha sido provocado por la guerra de Rusia y Ucrania, porque sabemos que específicamente en el sector de alimentos, Ucrania es de los productores más grandes, creo que es maíz si no me equivoco, y otros cultivos que tienen muy importantes. Y en el sector energético, pues obviamente sabemos que Rusia, específicamente con el gas natural y con el petróleo, también es uno de los productores más importantes a nivel global. Pero bueno, esto por el vídeo de hoy. Realmente noticias muy interesantes. Vamos a ver qué nos espera el mes de septiembre y en general qué nos espera el resto del año, ¿no? Vamos a ver cuándo acaba la situación tan bajista que hemos tenido con el mercado. La realidad es que no espero que acabe este año. Me gustaría que acabe este año, pero no espero que acabe este año, ¿no? Y hay que tomar esto también como una oportunidad, ¿no? Pues al fin y al cabo, en retrospectiva, todas las crisis son una oportunidad de inversión. Pero esto por el video de hoy. Gracias por su tiempo. Nos vemos en el próximo.